Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Programa en el cual reflexionamos semana a semana sobre los problemas grandes y chicos que enfrentamos como seres humanos, como sociedad, como región, y donde lo que se trata es ver esos problemas y sus perspectivas desde las ciencias sociales. En ese sentido, es obviamente siempre una mirada relativamente restringida, porque hay otras maneras de ver los problemas de la sociedad que no sean desde las ciencias sociales. Las ciencias sociales son indispensables. Pero hoy vamos a tener una demostración de cómo las ciencias sociales pueden enriquecerse y enriquecer su conocimiento sobre la sociedad cuando se unen a otras disciplinas. Y en este caso, fundamentalmente las disciplinas artísticas. El arte, la pintura y la literatura, principalmente en lo que vamos a ver hoy. El punto de partida es una reflexión sobre la sociedad latinoamericana y el cómo se puede recuperar hoy el pensamiento de los últimos 100 años, 120 años latinoamericanos, vinculado con la práctica y también con las artes, que veía la sociedad latinoamericana como un conjunto, independientemente de la variedad que ofrecían sus países. Pero había un mundo que era lo latinoamericano, una unidad con una enorme diversidad. Eso fue lo que atravesó las ciencias sociales, pero también el arte. La idea de un latinoamericanismo como una cuestión central. Y por lo tanto, la idea de que había un paradigma de lo latinoamericano. El paradigma de lo latinoamericano, y aquí no estoy haciendo sino repetir lo que vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el paradigma latinoamericano fue lo nacional popular. Desde comienzos del siglo XX, atravesando por múltiples etapas. Hoy día, la cuestión es si, en palabras de nuestro invitado, ese paradigma pareciera estar muriendo ante las transformaciones enormes, civilizatorias de nuestras sociedades, de nuestra época. Está muriendo, pero no ha terminado. Sigue teniendo retazos, jirones de sobrevivencia. Bueno, para hablar de esto es que hemos invitado a ya un conocido nuestro en este programa, que es Fernando Calderón. Fernando Calderón es uno de los sociólogos más importantes de América Latina. Es boliviano, radicado actualmente en Argentina. Fue doctorado en l'École des études sociales en París. Ha tenido una cantidad enorme de
trabajos directivos fundamentales. Fue secretario general de Claxo, ha sido asesor principal del PNUD, también de la CEPAL, y ha desempeñado cátedras en múltiples universidades de distintos países de América Latina y de Europa, entre otras en la Universidad de Cambridge, en la cátedra Simón Bolívar, y tiene publicado una treintena de libros, eh, entre los cuales destacan, hay muchos, pero quizás hoy día lo más conocido es el libro escrito con Manuel Castells sobre la nueva América Latina. Y acaba de hacer o de terminar una gran aventura, que es con un conjunto de investigadores de otros países, 4 o 5 investigadores e investigadoras, pensar el paradigma latinoamericano. Para hacerlo, verlo desde la perspectiva, como decía anteriormente, de las artes y de las ciencias sociales. Ver lo político desde las ciencias sociales, desde las artes, y sobre todo con una mirada a lo que fueron las generaciones que fueron instalando, discutiendo, debatiendo este paradigma latinoamericano que pareciera estar muriendo, pero que no ha terminado aún. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es esta casi esencialidad histórica latinoamericana de lo nacional popular? Bueno, muchas gracias. Antes que responder tu pregunta y empezar a conversar, es un gustazo volver a tu programa. Este conversatorio es realmente una idea fantástica la que has tenido. Yo trato de seguirlo también todas las semanas y muchas gracias por sumarme a esta aventura colectiva de repensarnos todo el tiempo críticamente a nosotros mismos. Lo que hay, curiosamente, a principio de siglo, precisamente en 1901, es un renacimiento de las ideas bolivarianas y sanmartinianas. Se renacen las ideas de una Latinoamérica libre y posible y culturalmente importante para el mundo. Y quien inicia esto es además un ensayista, poeta, historiador, periodista uruguayo, que escribe un librito muy chiquitito, Rodó, que se llama El Ángel de Rodó, y que curiosamente toma como referencia La Tempestad de Shakespeare. Y El Ángel de Rodó es el que inicia el ciclo del imaginario latinoamericano en arte y en política, y que va modificándose como buen imaginario en la medida que van sucediendo cosas, actos y producciones sociales y subjetivas y estéticas a lo largo de la región. Es una construcción histórica de largo plazo. Y la tesis de la idea de largo plazo es de que tú no puedes entender una coyuntura o un periodo si no tienes una visión de largo plazo. Y en esa visión de largo plazo, ya lo que teníamos los latinoamericanos sobre las espaldas y que todavía se mantienen son 4 rasgos, ¿no? El primer rasgo es la estructura institucional de origen colonial que se ha mantenido. No ha habido plena separación entre el poder judicial, el poder religioso, el político, el militar, el ejecutivo. Y ahí han predominado desde la colonia los sistemas de intermediación y hoy día son válidos. El otro día estuve en una conferencia escuchando
en México sobre cómo funciona el clientelismo burocrático en el poder del Estado mexicano. Listo. Un segundo rasgo importante. O lo que está ocurriendo con la corrupción en el Poder Judicial y todo su eso. relación con la sociedad. Así Y es. también con el Ejecutivo. Mira las elecciones en Bolivia o acá. Eso tiene origen colonial. De acuerdo. De acuerdo. Un segundo rasgo fundamental, y que no lo hemos superado, se ha modificado, ha cambiado, no es lo mismo, pero a su vez se mantiene. Bueno. Es como los, y tú haces mucha mención en el libro, son los 100 años de soledad. Exactamente. La historia que se repite codificada. Eso. El otro tema es la estratificación social de origen colonial. Tenemos una estratificación social que tiene estamentos y jerarquías, que es diferente en un país, en los otros, pero los apellidos cuentan. En Chile son fundamentales, en Perú ni qué decir. Los apellidos cuentan. Acuérdate del artículo de nuestro amigo O'Donnell que decía, "Você no sabe con quién está falando". Claro. Bueno, y es la cultura del huasipungo, para decirlo en código andino, que incluye a los chilenos, etc. Perdón, perdón que interrumpa, para ilustrar de esto a los auditores y auditoras, el texto este de O'Donnell famoso, el artículo se llama, y usted sabe con quién está hablando, usted sabe con quién fala. Entonces, él decía la diferencia entre las sociedades argentina y brasilera. Usted dice eso en Brasil e inmediatamente ordena y el tipo, su interlocutor, se asusta y le hace caso en todo. Usted dice en Argentina, ¿y usted sabe con quién está hablando? Y la respuesta es, ¿y a mí qué me importa? Así es, porque la Argentina, gracias a la migración y a pesar de una élite de largo plazo conservadora agraria, quizás junto con Uruguay son los únicos países donde lo plebeyo es un orgullo. Bueno, el otro concepto clave es la cultura de la negación del otro, que inmediatamente tú distingues uno del otro, o tú te distingues de él, y una vez que lo distingues, lo desvalorizas. Si es indio es inferior, si es mujer es inferior, si es homosexual es inferior, si eres, etcétera, etcétera. Y esa cultura de la negación del otro se ha ido reproduciendo y ha permitido mantener distintas formas de dominio. Y en algunos países, si eres de provincia, es inferior. Exactamente. Y el otro factor que es más complicado y que lo hemos tratado, en realidad son 5, pero el cuarto es la cultura politeísta. Este es un continente politeísta y ese es un pacto también de origen colonial. Yo te acepto a tus dioses, pero los reciclo dentro de mi politeísmo. Eso es válido para las culturas originarias, cuanto para las culturas afrodescendientes y también de otras que han migrado acá. En la diversidad cultural latinoamericana se ha integrado un sistema politeísta, religioso, y eso es un tema central, y entre ellos el que más sobresale el personaje con mayor legitimidad en encuestas que hemos hecho hace años en América Latina es la Virgen María, en su faceta nacional popular que puedes tener en los distintos países y regiones. Y finalmente, el último punto que me vuelve a colocar y que lo colocó muy bien Rodó en El Ángel, es la cultura del sacrificio. Para ser libre necesitas sacrificarte. Ese es el mensaje. No voy a hablar de eso porque no hay tiempo, pero la carta y la última clase que le hace Rodó a sus estudiantes les dice, si no tienes cultura del sacrificio no vas a poder ser libre. Y por lo tanto es la cultura de la muerte. Eso es Allende, ese es el Che, ese es Vargas,
ese es etcétera, etcétera, Evita, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cultura sacrificial. Los grandes héroes latinoamericanos son los que se han sacrificado por los otros, ¿no? Y eso además está asociado con algo que es central a todo lo que hemos hablado, que es el carisma, que también tiene rasgos religiosos, ¿no? Sean de color uno y otro. Bueno, pero lo importante es que Rodó lanza la teoría de la cultura del sacrificio mirando Grecia, y por el otro lado, él hace la crítica cultural, no económica, no política, a Estados Unidos. Y habla de la cultura de Callaghan, que es la cultura del egoísmo, del dólar, del miserable, de la cultura de ese tipo y de una mentalidad. Ariel, América Latina sería Ariel luchando contra Calibán, que sería exactamente. Y eso te marca lo nacional popular, eso te marca 120 años. Ya. ¿Ya? Esa idea del tipo te marca 120 años. Ahora, pasan cosas curiosas, entre paréntesis. Ahora, perdón, es muy importante tener en cuenta que dos grandes libros de la ciencias sociales y la sociología, uno de América Latina, aunque medio europeo, es Germani, en que básicamente es todo el análisis de lo nacional popular, y el otro, el libro fundamental de Turén, La palabra y la sangre, que se tradujo de otra manera acá, que es también el tema de lo nacional popular. Exactamente. Y habla mucho más nacional popular que populismo. Exactamente. Eso es lo que además lo conversé largo con Turén y contigo. Es así. No debes repetir porque estoy de acuerdo. Pero lo interesante es de que 30 años después, la escuela de Frankfurt, exilada el año 37-38, hace la encuesta y la escala F, donde incluso ayudó Lazarfeld. Y en la escala F ven la mentalidad del norteamericano medio y concluyen lo mismo que Rodó. Tienen la misma mentalidad y cultura que tenían los nazis en los años 30. O sea, el imperio es un imperio cultural y se lo cuestiona desde la ética. Por eso la primera generación que da origen a todo lo nacional popular es una mística, subjetivista y modernizante. Nosotros vamos a resolver el caos del mundo. Nosotros vamos a resolver el caos de la Primera Guerra Mundial. Eso decían los estudiantes de Córdoba. Así es. ¿Ah? Y todos los intelectuales de ese entonces agarran el libro de Rodó, entre otros Ugarte, gastando toda la poca fortuna que tenía y gira por toda América Latina divulgando el Ángel de Rodó. Y en México, antes de la revolución del 2010, ya había una agregación, un grupo, una comunidad rodoniana. Por eso en México, si vas al Palacio de la Cultura, ahí vas a encontrar la estatua del Ángel de Rodó. En México los reconocen más que en Uruguay. Uno diría que el momento, llamémosle, fundacional del latinoamericanismo es intelectualmente, es Rodó, política históricamente es la Revolución Mexicana y probablemente la Reforma de Córdoba. Exactamente, esa es la idea. Esa es la tesis que trabajamos en el libro. Además lo hacen viajantes. Manuel Antonio, nosotros somos la pinche tercera o cuarta generación de viajantes. Todos estos viajaban, ¿cierto? Vasconcelos se vino desde México hasta Uruguay para encontrar el mestizaje, la cultura, lo indígena, la cosmología de la raza que habla por el espíritu. Y retoma a Rodó, era un seguidor de Rodó. Vasconcelos, el que hace la reforma educativa y cultural más importante de la Revolución Mexicana antes de Cárdenas. ¿Y sabes a quién invita? ¿A quién invita? Ah, desde luego, la hemos puesto ahí. Está 2 años. Está en el libro. A la que invita para asesorarlo en los temas educacionales es a Gabriela Mistral. Exactamente. Por eso te digo. Entonces, y además, sus lectores que influyeron en él fueron 2 poetas. No fue un político, no fue. Uno de los poetas que influyó en él fue el poeta cubano,
y el otro fue el gran poeta Martí, y el otro fue el gran poeta nicaragüense, sí. Rubén Darío, los dos influyeron, es la poesía la que crea esto. Es que eso es lo clave, lo que tiene de más interesante el libro es eso. Es decir, quizás es un poco audaz la afirmación que haces, pero, o que hacen ustedes, que es decir, antes de lo político vino la cultura y el arte. Y eso lo van demostrando de alguna manera en las distintas etapas que va a recorrer este imaginario nacional popular. Así es. Que pasa por distintas etapas histórico-políticas y también por distintas etapas en la creación artística. Una de las cuales, la fundante en lo artístico, fuera de la obra de Rodó, que es más bien literaria, son los murales mexicanos. Exactamente. Y eso viaja y después van distintas etapas y se va haciendo un tejido que nosotros le hemos llamado chenco por el quechua, un tejido intercultural vivo que se está transformando en la medida que avanza, porque si no se muere. Y ese chenco cultural tiene su ancla política en estas experiencias nacionales populares, ¿cierto? Que empiezan con la Revolución Mexicana, ¿cierto? Y que terminan para nosotros en el gobierno de Allende. El último latinoamericanismo duro de este gran ciclo es Allende. Después se regenera con los nacional populares de segunda generación. O sea, digamos lo que se llamó el giro a la izquierda, ¿no es cierto? Exactamente, cuando empieza Chávez, cuando empiezan los otros. Yo no me de olvidar nunca, perdona que me meta en esto y te haga recordar, cuando fuimos, en realidad, tú me invitaste a Jordania a discutir con académicos árabes sobre democracia que no querían que haya norteamericanos ni europeos, solo latinoamericanos y africanos, lo que más les interesaba. ¿Cómo? Recuérdate tú que nos dijeron que lo único que les interesaba de América Latina era Venezuela. Eso te digo. Era la experiencia chavista, eso te iba a decir. Claro, pero por una razón, porque yo me acuerdo que a mí me tocó coordinar ese encuentro, me acuerdo que quedamos extrañados. Habíamos hecho todas nuestras exposiciones, la religión en América Latina, todos los temas, etc. Y a ellos les interesaban, fue un ex embajador egipcio el que dijo, el que nos dijo eso. Mire, ¿sabe por qué? Porque ustedes no saben lo que es países totalmente dependientes, cuya vida es el petróleo. Ustedes no saben lo que es eso. Y en cambio Venezuela es el único país de América Latina que es eso. Pero por eso te digo, después a mí me ha tocado estar en la India, en Kerala, y he visto la oda y el homenaje que tiene el Che Guevara, mucho más que en la Argentina, en el estado de Kerala. O estudiantes de doctorado en el estado de Kerala que estudiaban García Márquez, Octavio Paz y Vargas Llosa. Eran expertas. A mí me dejó loco. ¿Por qué el arte llega antes que la política a un lugar como Kerala? ¿Me entiendes? Yo pensé que iban a hablar de la dependencia, el desarrollo. Sí, los más viejitos tenían idea, pero los jóvenes solo esta producción estética latinoamericana que se ha ido dando a lo largo de los años, pero además con diversidad. Una cosa es la revolución boliviana, otra cosa es el allendismo, pero todos están conectados. Y esa conexión... Y todo ello, lo importante de lo que se señala todo esto son experiencias nacionales de cada país, no trasladables a la otra, y sin embargo no se pueden entender sino en relación las unas con las otras. Eso es, exactamente. Esa es la idea de Latinoamérica, de la idea que estamos muy mencionando en el libro, no la habíamos mencionado hasta ahora, la idea de la patria grande. Exactamente. Hay una patria grande. Ahora, eso es lo que te quiero llevar a hoy día, ¿cuál es la
situación de este, digamos, uno, del latinoamericanismo y dos, del componente de ese latinoamericanismo de 100 años, que es lo nacional popular. ¿Cómo? Ante las transformaciones de este mundo. Sí, bueno, lo primero es de que nosotros concluimos, pero retomando lo que habíamos hecho en otros estudios, en realidad, de que el ciclo histórico este de larga duración que tiene más de 100 años, porque no termina cronológicamente en el año 2001, se agota y se empieza a agotar en el 14, el 15 del siglo XXI, 16, se agota, y la capacidad de reproducirse de los modelos de orientación neodesarrollistas va perdiendo peso y va perdiendo peso el Estado. Pero los neodesarrollistas que tú hablas son los gobiernos, básicamente los nuevos gobiernos de izquierda que hubo entre, digamos, finales de los 90, los 2000. Claro, la izquierda nacional popular es Lula, es Evo, es Chávez, en parte es Bachelet, es Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Cuba fue un modelo nacional popular que por errores de Estados Unidos se transforma en un aliado de la Unión Soviética. Pero en fin, esa es otra historia. Pero lo importante es de que esto, por las transformaciones de la economía global y la crisis de la política y sobre todo del Estado, porque tenemos una crisis generalizada del Estado, ¿cierto? No puede reproducirse. En el libro con Castells tenemos capítulos sobre eso. Pero yo retomo eso, y si esto no se puede reproducir, ¿qué es lo que nos queda? Porque estamos en un mundo cambiante, brutal, donde todos los mapas geoeconómicos y geopolíticos globales se están redibujando cada día, y más bien tienden a la fragmentación del Estado-nación, ¿cierto? Y de la misma nación en los países periféricos. Hoy día la capacidad de tener acciones regionales es cada vez más limitada en un mundo que concentra más poder, lo que nos hace nacionalmente más débiles y que por lo tanto nos obliga a pensar que es necesario tener políticas de integración compartidas, pero no pueden ser en función de estas viejas órdenes nacional populares que tienen la faceta pueblo, nación, industria, Estado, integración social, porque eso se agotó, sino cómo se hace. Entonces, lo que nosotros detectamos algunas lucecitas desde donde se tiene que repensar. Una primera lucecita es ecológica. Se revaloriza la ecología de los pueblos originarios, por ejemplo. Eso es clave. Lo que es clave es que, de hecho, el tema ecológico es un tema mundial, pero tiene la particularidad en América Latina de la vinculación con los pueblos originarios, la relación entre naturaleza y la comunidad. Exactamente, esa es una variable clave, eso hay que estudiar mejor. Yo pienso que la magnitud del desafío es muy grande frente a la debilidad de la acción, pero ojalá que la acción crezca, pero por de pronto es la que hay. ¿Ya? Qué sé yo, se quemaron 10 millones de hectáreas ahora en Bolivia, hubo una reacción, pero desproporcional frente a la magnitud del daño. ¿Ah? Y lo mismo podríamos decir en la Amazonía del Norte, etcétera, etcétera. Bueno, una respuesta interesante es esa. La segunda respuesta interesante que ha surgido y que también ha tenido ventajas y después, como decíamos el otro día, olas chocando contra arrecifes, son los movimientos de demanda ética por parte de los jóvenes, porque todos estos son generaciones de jóvenes los que han introducido innovaciones. Y en esas demandas éticas colocan el tema de los derechos humanos los jóvenes. Y eso es muy importante. Y ahí un movimiento clave y fundamental que en Chile es muy rico y también en la Argentina y en varias partes de la región son los movimientos de género, particularmente el movimiento de mujeres. Ahí hay una cosa que es clave en el tema de los movimientos de los derechos. Evidente está el tema del feminismo, pero hay otro tema que está de alguna manera
un poco antes, que es el momento de las dictaduras. Porque ahí lo que hay es que por primera vez, yo diría, las izquierdas, el progresismo, habla el lenguaje de derechos humanos y no tanto el lenguaje de tipo de sociedad o el lenguaje ideológico, que por supuesto que es para tener una sociedad universalmente buena, todo lo que se quiera, pero la tradición intelectual no era la de los derechos humanos. Y ahí es donde se funda de alguna manera, y ahí están los movimientos propiamente, y dentro de eso el movimiento, que es un movimiento, no es de género estrictamente, pero sí es un movimiento de mujeres, que son las madres, fundamentalmente la madre y abuela de Mayo. Así es, y es fantástico, ¿no? Pero son movimientos por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Ha habido 3 olas en América Latina. Una es la que acabas de decir, la otra es el cuestionamiento al modelo neoliberal que colapsó, y el tercero es este movimiento nuevo que te digo, y que este movimiento nuevo empiezan a cuestionar el extractivismo informacional. Por eso hemos puesto, y también nuevas identidades, nuevas demandas de reconocimiento de la diversidad, etcétera, etcétera. Eso es lo nuevo que hay. Lo único que yo sé que eso, si no se fortalece y no se conecta, no va a poder transformar y reconstituir un imaginario latinoamericanista. Pero para hacer eso no debemos perder nunca la memoria de lo que se vivió en estos últimos años. Y esa es la transgresión, que es el gran desafío y el gran reto hoy día que tiene América Latina, y que les toca a las nuevas generaciones, no solamente de artistas y de políticos, sino también de intelectuales, que tiene que ser repensar eso. Y se abre ahí muchos temas que no, creo que ya el tiempo se acabó. Bueno, oye, estupenda síntesis, así que te agradezco muchísimo. Haber condensado 300 páginas, que sí me has tenido leyéndolas toda esta última semana, pero haberlas condensado de esta manera te lo agradezco muchísimo. Y yo creo que no podemos dejar de recomendar este libro, que se llama La herencia. Es bien interesante eso, el título. Nunca se explica el título. Eso me parece muy fantástico. Nunca se explica el título, pero la herencia. Hoy tenemos la herencia de un latinoamericanismo, de un paradigma que hay que reconstruir de alguna manera dadas las transformaciones de la sociedad. Y se llama La herencia, imaginarios latinoamericanos, jóvenes, arte y política. Bueno, muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias, y gracias a todos los que participaron de la investigación. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.